cantamos al final que Él llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, absolutamente todos. Él perdonó todos nuestros pecados y nos hizo libres, libres de la condenación eterna, libres de la condición del pecado, de la esclavitud. Él nos hizo libres. La obra de Cristo en la cruz es perfecta, perfecta. Su sangre que derramó en la cruz nos limpió absolutamente de todos nuestros pecados. Qué hermoso es darnos cuenta y vivir la libertad que tenemos en Cristo, de esas cadenas que antes nos ataban y que nos seducían y que nos llevaban esclavizados, mas ahora somos libres en Cristo. Muy bien, vamos a la prédica del día de hoy. Vamos a hablar sobre la ética cristiana. Estamos terminando esta serie de Tesalonicenses y vamos con la última parte. Ya vamos con el capítulo 5 del verso 12 en adelante. Y quiero que me acompañe a darle lectura a esta parte de la Escritura, Primeros Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Ya lo proyectamos, ahí está, ya lo tienen proyectado. Muy bien, dice: hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra, y ustedes vivan en paz. También les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal. Más bien, procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como en los demás. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien la profecía, examínenlo todo, retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Padre, te damos gracias. Gracias en esta mañana por tu hermosa palabra. Que seas tú obrando en nuestro corazón, en nuestras vidas, para que nosotros sigamos viviendo conforme a tu voluntad y tu propósito. Que tu vida siga siendo un reflejo en nosotros. Que demos esa luz, Señor, esa luz que alumbra, para que otros puedan venir al conocimiento de la verdad, para que otros puedan conocerte a ti, Señor, a través de reflejarte a ti en nuestras vidas. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra, para entender tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo usando nuestra vida, hablando a nuestro corazón, dándonos entendimiento de tu palabra, Señor, para conocerte más y más, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Puede tomar su lugar, tome un momento su lugar. Déjeme nomás porque veo aquí que... Déjeme nomás moverle aquí tantito, porque siento que la pantalla está todo el brillo y me está encandilando a mí. Muy bien, ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos a terminar con esta serie de Primera a los Tesalonicenses, una serie que ha sido de gran bendición y edificación para nosotros como creyentes. Al menos para mí ha sido de gran bendición. Yo espero que también para usted haya sido de gran bendición y siga siendo de gran bendición esta hermosa palabra, esta hermosa carta de Pablo a los tesalonicenses. Comenzamos el primer tema de esta serie acerca de una introducción de quiénes eran los tesalonicenses y cómo ellos cuando se convertían a Cristo, las pruebas, las luchas que ellos tenían. Hablamos del saludo de Pablo y el motivo de gratitud que había en su corazón porque los tesalonicenses se hayan convertido al Evangelio, a Cristo, a través de la predicación del Evangelio. Hablamos y vimos una iglesia que crece en fe, en amor y en esperanza, una iglesia que realmente estaba siendo ejemplo no solamente en la localía de los tesalonicenses, sino
más allá en Macedonia y en Asia estaban siendo ejemplo de lo que Cristo estaba haciendo en sus vidas. Y hablamos del motivo de gratitud también, otro motivo de gratitud del apóstol Pablo por la palabra que ellos recibieron, no como palabra de hombres, sino la palabra que viene de parte de Dios para sus vidas. Vimos la vida que agrada a Dios, un comportamiento que debe tener el creyente en santidad, en tener a su esposa en santidad y honor, y en que vivamos honestamente en nuestra vida, que no defraudemos al hermano en ningún aspecto, sino que vivamos mostrando la vida de Cristo. Hablamos ya hace 2 o 3 semanas acerca del traslado de la iglesia a las nubes y estar con el Señor en el aire allá para siempre, estar con Él. Cuando la iglesia sea arrebatada, llegue ese momento en que Cristo aparezca en las nubes y escuchemos su voz y vayamos con Él y estemos con Él para siempre. Hablamos del capítulo 5 de la segunda venida de Cristo, que baja de las nubes, desciende sobre el monte de los olivos y comienza su reinado de los 1000 años, ¿verdad? Y todo lo que acontece después. Y este domingo vamos a finalizar con la exhortación del apóstol Pablo, hablando de la ética cristiana. Y quiero comenzar con el primer punto, que es reconociendo el liderazgo. Y comienza el texto, el versículo 12 del capítulo 5. Hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra, y ustedes vivan en paz. Pablo comienza nuevamente con la frase hermanos, y es algo que hemos recalcado y hemos resaltado mucho esta parte, que cuando se refiere a hermanos se refiere a la identidad de nosotros como hijos de Dios, como la familia de Dios, como la familia de los santos. Es parte de nuestra identidad con Cristo cuando Pablo se refiere a hermanos, de saber que nosotros hemos sido perdonados, justificados, santificados por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces tiene una connotación importante para nosotros en la frase hermanos. Y comienza con esto: le rogamos, un ruego del corazón de Pablo, que no lo hace como una exhortación, sino como un ruego desde el corazón, sabiendo que la iglesia era entendida y que los miembros eran obedientes a la palabra, a la enseñanza, al evangelio. Hemos mencionado que de acuerdo al informe de Timoteo, cuando Pablo estaba preocupado por la iglesia, cuando tuvo que salir por causa de la persecución, que lo querían linchar, lo querían matar, y él estaba preocupado porque la palabra que sembraron, el evangelio que predicaron, que aquellos que recibieron se apartaran del Señor. Entonces tenía una preocupación Pablo enorme en su corazón, de tal manera que envía a Timoteo, y Timoteo, cuando llega allá, ve la firmeza de los tesalonicenses, hombres y mujeres de fe sirviendo al Señor aún en medio de la dificultad, pero también observó algunas deficiencias que tenían que ser cambiadas. Entonces lo primero que empieza Pablo es con este ruego: que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que les instruyen y dirigen en el Señor. Adquiere un sentido, este versículo adquiere un sentido de respeto y de reconocimiento, entendiendo que el líder ha sido constituido, el pastor o los líderes han sido constituidos por el Espíritu Santo, como dice en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 20, versículo 28. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó con su propia sangre. Entonces, el líder, el obispo o el pastor de la iglesia tiene que cumplir una serie de requisitos. Pablo le escribe a Timoteo y le escribe a Tito, y quiero leer el pasaje de Tito que describe Pablo, ahí en el capítulo 1, versículo 5 en adelante.
las características de un líder. Dice, por eso te dejé en Creta, para que corrigieres lo deficiente y establecieres ancianos en cada ciudad, tal como yo te mandé. Dice, ancianos irreprensibles. La vida del líder, del pastor o del obispo tiene que ser una vida que dé testimonio, no solamente a la iglesia, sino también con los de afuera. Dice, marido de una sola mujer y con hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo, como administrador de Dios, sea irreprensible, no soberbio, no iracundo, no afecto al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Qué hermoso es cuando el Señor nos rescata de nuestra vana manera de vivir o de nuestra vida pasada y hace un cambio en nuestro corazón de tal manera que Él nos declara santos, nos declara justificados y que nos declara nuevas criaturas en Cristo, y de tal manera que nos lleva a cumplir por el Espíritu Santo esta vida de fe que habla Pablo a Tito. Entonces, es la vida del que está al frente, del que está liderando. El anciano no debe estar sobre la iglesia, sino al nivel de la iglesia. No es el manda más, no es el que dice, no, aquí mis chicharrones solamente truenan y se hace lo que yo quiero. No, sino gobernando en el amor del Señor, siempre. Como dice Pedro, dice, yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden de la grey de Dios, que están bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria, no por obligación, está diciendo, de manera voluntaria, y con el deseo de servir, y no por obligación, ni por un mero afán de lucro. Qué importante que el líder, el pastor, el obispo, el que está al frente, cumpla con estos requisitos de la palabra, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el pastor, el líder o el que está enfrente, pues tiene que hacerlo no por obligación, sino por amor a Cristo, por ánimo pronto, por voluntad propia, por lo que Cristo ha hecho en el corazón, y no por un afán de lucro, o como dice la Reina Valera, por ganancias deshonestas. Dice, no traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Nosotros no somos amos de nadie, simplemente la autoridad que Dios nos da para ejercer ese liderazgo. Nosotros no le vamos a decir, oye, ¿cuánto ganas? ¿Dónde trabajas? ¿A qué hora sales? ¿A dónde vas? ¿Dónde andas? Consíguete a ella, con ella no andes, con aquella sí. Claro que le podemos dar un consejo si usted no lo pide, pero no estamos nosotros para estar sobre la iglesia, para gobernar sobre ustedes. Somos parte de la iglesia, somos parte de la congregación, y nuestro liderazgo tiene que cumplir con estos requisitos que Dios nos ha puesto, y créanme que lo hacemos con mucho amor, con mucho gusto, por servir a Cristo, por amor a Cristo lo hacemos. Podemos tener una enseñanza sobre liderazgo y hablar mucho acerca de esto, porque es un tema muy largo, de mucha importancia, pero quiero cerrar esta parte del liderazgo con este comentario. En el Señor, lideríamos en el Señor y no en la voluntad de la persona. Porque cuando se gobierna y se lidera en la voluntad de la persona, hay grandes riesgos, o podemos cometer grandes riesgos y tener un liderazgo autoritario y no un liderazgo conforme al propósito de Cristo, conforme a la voluntad de Dios. Usted ha oído de Diótrefes, cuando Pablo escribe a Gallo en la tercera carta de Juan, y le escribe hablando de Diótrefes.
Diótrefes significa alimentado o nutrido por Zeus. Y este personaje, Pablo, escribe a Gallo y le dice: yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, cuando yo vaya, haré mención de lo que hace, pues anda hablando mal de nosotros, y no contento con esto, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos les prohíbe hacerlo y los expulsa de la iglesia. Es triste, pero esta realidad sucede en muchos lugares. Y créame que el deseo de nuestro corazón es hacerlo con amor. Es hacerlo con ánimo pronto, por amor a Cristo. No imponiendo absolutamente nada a la iglesia. No imponiendo un liderazgo, sino lo que exige la palabra. Nosotros lo amamos por lo que Cristo ha hecho en su vida, por lo que Cristo está haciendo en su vida. Él murió en la cruz y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros valemos el sacrificio de Cristo y lo vamos a amar por lo que Cristo hizo. Claro que va a haber momentos quizás de corrección, pero siempre en amor, con paciencia, con mansedumbre, siempre hay que hacerlo, mostrando como Cristo lo hizo siempre con nosotros. Habla Pablo 3 cosas en esto. Ténganlos en alta estima. Yo sé que ustedes nos aman, yo sé que ustedes nos aprecian, y es recíproco, y así va a ser. Quizás en algún momento podamos tener alguna diferencia, pero siempre en amor, siempre en bendición, siempre perdonándonos, amándonos y soportándonos unos a otros, porque así es la voluntad de Dios. Ámenlos por causa de su obra. Yo sé que ustedes nos aman. Y si en algún momento, por alguna causa, le hemos ofendido, perdónenos. No es nuestra intención ofenderle jamás. Vivan en paz, dice el versículo. Vivan en paz. Y esta paz no se trata de una paz interior, sino una paz en medio de cada uno de nosotros, en medio de los hermanos, en medio del cuerpo de Cristo. Por eso la Escritura siempre nos está hablando: perdónense unos a otros, ámense unos a otros, sopórtense unos a otros. Es parte de la vida en Cristo. Cada uno de nosotros viene con ciertos patrones de conducta, pero que conforme vamos dejando que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón, va transformando nuestra vida, va cambiando nuestro corazón, va cambiando nuestro pensamiento, de tal manera que comenzamos a tener una relación personal unos con otros de amor, mostrando la gracia. Como comentó algún día alguien, y es verdad, ¿verdad? Siempre que sucede algo, es decir, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cuál sería el comportamiento de Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo en esta situación? Siempre tenemos que tener ese sentir en nosotros, esa vida que refleje a Cristo. Punto número 2, exhortándose y animándose unos a otros. Es parte de la vida cristiana. Dice: también les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal, más bien procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como los demás. Nuevamente Pablo hace un segundo ruego. Ya este es el segundo ruego que él dice. Primero hacia los líderes, ahora hace este ruego hacia diferentes aspectos o diferentes comportamientos de los hermanos de la iglesia. El apóstol establece un mandamiento a la iglesia. Aunque es un ruego, se convierte en un mandamiento para nosotros de parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque había un grupo que vivía desordenadamente, y cuando hablamos desordenadamente no quiere decir que estuvieran pecando deliberadamente, sino que su comportamiento en cuanto en la iglesia estaba haciendo de tal manera que no era de testimonio para los demás.
Y habla de estos grupos o estos 4 grupos: los ociosos, los de poco ánimo, los débiles. Y luego dice: sean pacientes con todos, no paguen mal por mal. Tengan cuidado, dice, de no pagar mal por mal. Entonces, cuando se refiere a los ociosos, posiblemente se está refiriendo a aquellos que decían: es que ya Cristo va a llegar, ¿para qué trabajábamos? Y estaban de casa en casa viviendo de balde de los demás. Y Pablo estaba corrigiendo esa desviación. Ya habíamos visto esto en el capítulo 4, versículo 11. Y en 2 de Tesalonicenses hace Pablo una exhortación a esto. Dice, 2 de Tesalonicenses 3:6: ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que de día y de noche trabajamos muy duro y sin descanso, para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no es que no tuviésemos derecho de hacerlo, sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir. Cuando estábamos con ustedes, también les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada, y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Entonces había un grupito que no quería trabajar y estaba de casa en casa, pues viviendo, provocando de alguna manera disturbio dentro de la iglesia. Entonces Pablo les estaba diciendo: oigan, enderécense. Hay quienes les gusta que todo el mundo les ayude, no les gusta trabajar. Pero yo sé que usted es una iglesia entendida y todos los que estamos aquí nos gusta trabajar. A todos nos gusta, amén, ¿verdad? Nos gusta a todos trabajar. Yo sé que usted es entendido de la palabra. Y si usted trabaja, disfrute su trabajo en Cristo. Como se lo he dicho, usted tiene que ser mejor en su trabajo. Todos, si le piden 1000 piezas, usted haga 2000. Si le piden haga cierta cantidad, usted haga más. Siempre haciéndolo para la gloria de Cristo. Sea el mejor trabajador. Si usted está pensionado o jubilado, pues disfrute su jubilación, disfrute su pensión. Ya trabajó por muchos años. Ya Dios le está permitiendo tener un ingreso. Disfrútelo. Pero disfrútelo en Cristo. Pero si alguno no trabaja, bueno, aunque pueda haber estudiantes. Si usted es estudiante y está dependiendo de su papá o de su mamá o de su familia, pues lo único que tiene que hacer es sacar buenas calificaciones. Ese es su trabajo. Dar el 100 en su escuela es parte de la vida cristiana. Reflejar a Cristo ahí donde está, en la escuela, dando testimonio de que Cristo vive en usted. Pero dice, si no trabaja, a tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar. Y yo agradezco a Dios porque esta es una iglesia que siempre está trabajando, que siempre está dándole el todo al 100 en su trabajo. Es parte de nuestra vida cristiana, de la ética cristiana que Pablo estaba poniendo orden en la iglesia. Pero también tenemos al grupo de los de poco ánimo. Posiblemente estos creyentes se encontraban desanimados por la persecución. Ellos estaban ya ahí con esas ganas de decir, oye, vuelvo atrás, ¿le sigo o no le sigo? Entonces había poco ánimos en eso. Y la idea del apóstol Pablo acerca de los de poco ánimo es que la iglesia esté cerca de ellos. Y cuando hablo de estar cerca es de alentarlos. No es animarlos, no desmotivarlos, sino a motivarlos a seguir a Cristo, conforme a la palabra. Alentarlos para que el Señor siga fortaleciendo, porque hay momentos quizás que están pasando por un momento difícil en su vida, que necesitan una palabra, que necesitan una palmadita, decirle, vamos adelante, vamos a servir. No en el caso
de que si alguien falla, condenarlo. No, ese no es el propósito de animar a los demás, sino de abrazarlos, de animarlos, de que siga adelante, de que siga caminando, de que siga creciendo en el Señor. La Escritura menciona a hombres de fe que pasaron momentos difíciles, que llegaron inclusive a decirle al Señor: quítame la vida, como el caso de Moisés. Moisés en algún momento le dijo: quítame mejor la vida, cuando el pueblo de Israel que recibía el maná, y ellos dijeron: no, pues es que en Egipto teníamos carne, teníamos pescado, teníamos pepinos, teníamos melones, y Moisés, le reclamaban a Moisés, y le reclamaba a Dios, ¿verdad? Pues pues no es tu pueblo, ¿por qué me pones esta carga a mí? Y él decía: quítame la vida. Qué tremendo que estos hombres de Dios también cayeran en ese momento de su vida. O como Elías, cuando también Elías, ¿verdad?, que destruyó a todos los profetas de Baal, y que sale huyendo y que está ahí en la cueva lamentándose: solamente yo he quedado, pasando un tiempo de dificultad. Entonces, hombres de Dios, o Jonás también, que le decía: quítame la vida. No se trata de decirle al Señor: quítame la vida, sino de nosotros, los que estamos fortalecidos o los que están fortalecidos. Ayúdenos a los que estamos pasando por un momento de dificultad, de decirle: ¿cómo estás, hermano, hermana? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo estás pasando? Ánimo. Darle una palabra de parte de Dios para que siga adelante, para que siga creciendo. Cualquier creyente está puesto o expuesto a caer en un momento así, en un momento de tristeza, de conflictos, de dificultades, el cual lo lleve a deprimirse. Hay quienes dicen: no, es que el cristiano no puede caer en ese detalle, y le ponemos una carga mucho más fuerte, porque decir: no, es que yo no puedo pasar por esto. Y no, la Escritura nos habla de estos hombres de Dios. Quizás usted está pasando por un momento difícil en su vida, la pérdida de algún familiar, de algún amigo, de alguien cercano, y necesita que el Señor lo siga confortando. Y sabe, cuando Moisés, cuando Elías, cuando Jonás le dijeron eso al Señor, el Señor no los reprendió. Al contrario, Él los atendió. Él obró a favor de ellos. Y así es el Señor en la vida de nosotros. Puede llegar ese momento de conflicto, puede llegar ese momento de tristeza a nuestro corazón, y el Señor siempre va a hacer algo para fortalecer nuestra vida. Y esa es parte de la iglesia, es parte del trabajo de nosotros, no solamente del líder, sino de nosotros. Si usted sabe que alguien está pasando por un momento de dificultad, de tristeza, márquele, háblele, anímelo, dele una palabra, porque es necesario estar hombro con hombro. Pero cuando no lo hacemos así, le ponemos una carga más fuerte. Cuando le decimos: no, es que tú no puedes estar pasando por eso, tú eres cristiano, le ponemos una carga mucho más, aumentando su culpa y quizás su depresión. Y luego habla de los débiles. Debemos de prestar apoyo moral y espiritual a todo tipo de creyentes que estén pasando por este tipo de dificultades. Hace una referencia cuando se refiere a los débiles. Quizás el creyente no haya alcanzado una madurez espiritual. Viven inquietamente, se inquietan por cualquier condición, por cualquier situación. Y es importante instruirlos a través de la palabra para fortalecerlos en la fe. Y lo dice: sean pacientes con todos. La paciencia es parte del fruto del Espíritu en nuestra vida. Nosotros tenemos que tener paciencia con todos ellos. Es ser paciencia, la paciencia es producida por el Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida. No es de algo externo, sino cuando es producida por el Espíritu Santo en nosotros. Cuando dice en Efesios que sean humildes y mansos, tolerantes y pacientes,
unos con otros en amor. Usted y yo tenemos que tener paciencia con los hermanos, con los débiles, con los que están pasando alguna dificultad. Tenemos que tener paciencia con ellos, esperando que el Señor obre en el corazón de ellos, en sus vidas, de tal manera que sean fortalecidos. Pero siempre debemos demostrar esa paciencia. No se trata de solo una paciencia cuando amonestamos a alguien y esperar que Dios obre, ¿verdad? Sino darle tiempo para que Dios obre y rectifique el comportamiento de cada persona. Se trata también de que todos como creyentes debemos de tenernos paciencia unos a otros. Quizás usted piensa diferente a mí y tenemos conceptos diferentes, pero cuando vamos a la Escritura y la Escritura nos da el rumbo y nos enseña y nos dirige, aún en ese tiempo tenemos que tenernos paciencia. Y lo dice, no paguen mal por mal. Qué fácil es pagar mal al que nos hace. Dice, más bien procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como en los demás. Esta es una enseñanza general a través de toda la Escritura, que no paguemos nunca mal por mal. No solamente o es fácil amar a los que nos aman, pero el amar a los demás y no pagarles mal por mal va más allá de amar a nuestro propio enemigo, aquel que nos ha hecho daño, aquel que nos ha defraudado, que nos ha traicionado, aquel que quizás nos ha lastimado. Tenemos que hacerle el bien. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, en Mateo capítulo 5 dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan bien a los que les odian y oren por quienes los persiguen. Qué difícil es esta parte. Cuando alguien me lastimó, cuando alguien me defraudó, cuando alguien me robó, cuando alguien... Qué difícil, pero la Escritura nos enseña que no paguemos mal por mal, sino al contrario, cuando esté de nuestra parte el hacer el bien, tenemos que hacer el bien. Si su vecino le echa la basura ahí todos los días, pues bárrale ahí al frente también usted, pague bien por mal, dando testimonio de su gracia, dando testimonio de su amor, como dice ahí en Gálatas. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esa es parte de nuestra vida como cristianos. Aquel compañero que siempre nos está quizás acusando, aquel compañero que hizo algo para que nosotros no tuviéramos un bono, un ascenso o algo, aún todos esos tenemos que amarlos, tenemos que hacerles bien, aun cuando en nuestra vida sea lo más difícil en el mundo. No es fácil, no digo que es fácil, pero es la obra del Espíritu obrando en nosotros, diciendo, bueno, esto es lo que la palabra de Dios me enseña, eso es lo que la palabra de Dios me está diciendo que yo haga, y eso es lo que tenemos que hacer. Hacer la voluntad de Dios, hacer bien a aquellos que nos han hecho mal. Cada día Dios nos presenta una oportunidad para hacerlo. ¿Qué tanto estamos haciendo ese bien cuando Dios nos presenta esa oportunidad? Cuando Dios nos presenta cada día una oportunidad para hacer luz, tenemos que hacer luz, exhortándonos y animándonos unos a otros. Esa es parte de la vida de cristiano, siempre en amor, porque a veces se cree que es que él tiene el ministerio de exhortación porque regaña a todo el mundo. No, ese no es ministerio de exhortación. El ministerio de exhortación es con mansedumbre, con amor, con paciencia, con bondad, mostrando el carácter de Cristo, para que el otro sea edificado, para que el otro sea convencido por la palabra.
y siga creciendo en la gracia. Y quiero llegar al último punto, los deberes espirituales. Termina Pablo con esta última parte de la carta de los deberes espirituales. Dice en Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 en adelante: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien la profecía, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Pablo está terminando la carta dando otra exhortación a los tesalonicenses. Estén siempre gozosos, es lo primero que comienza. Sin duda, estar gozosos aún en medio de la circunstancia. Sé que hay momentos difíciles en la pérdida de un familiar. Dice alguien, bueno, ¿cómo puede estar gozoso en medio de la dificultad? Hay momentos difíciles, pero la mayoría del tiempo nuestra vida tiene que haber gozo, porque eso es producido por el Espíritu Santo en nosotros. Él es el que produce ese gozo, producido por el Espíritu Santo. Aún en medio de las aflicciones, el Espíritu obra en nuestro corazón. No se trata de un esfuerzo humano de decir, híjole, bueno, pues es que estoy triste, pero ahora me voy a poner contento. No, es permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que Él vaya obrando de tal manera que podamos entender el propósito de Dios aún en medio de la aflicción. El gozo es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo estamos viviendo esta parte? Y lo dice, oren sin cesar. Lo que está diciendo se trata de una oración constante, de una oración de perseverancia, donde el creyente lleva quizás sus peticiones delante de Dios, donde el creyente va continuamente delante de su presencia para exaltarle por lo que Él es, no por lo que estamos viviendo, sino por lo que Él es, por ser Dios sobre todo, el único Dios verdadero. Aún en tiempo de las necesidades, cuando vamos delante de Él y le expresamos nuestra inquietud, nuestra necesidad, tiene que haber una constancia permanente en la oración. A veces tenemos una necesidad y decimos, Señor, te pido por esto, pero no somos constantes. No estamos en esa constancia de esperar, aun cuando pueden pasar muchos años. Pueden pasar muchos años, pero habla de constancia. Un día sí y otro también, sabiendo que Él va a obrar conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Una relación continua y personal con el Señor. Dice, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ahora, la gratitud es una cualidad, o debe ser una cualidad del creyente en momentos difíciles, pero también en momentos de bendición. Ser agradecidos con Dios. Veíamos el ejemplo del apóstol Pablo, él siempre dando gracias a Dios, siendo un corazón agradecido constantemente. En todas sus cartas siempre habla de gratitud. Así debe ser el corazón de nosotros, aún en circunstancias que puedan ser muy tristes, muy penosas. Nosotros tenemos que ser agradecidos, no por las circunstancias, sino por lo que Dios va a estar haciendo en nuestra vida a través de esa circunstancia. Porque ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada en la vida del creyente que lo pueda apartar de Dios. No hay nada en la vida que le suceda al creyente que esté fuera de la voluntad de Dios. Siempre Dios está obrando con un propósito. Cuando le escribe a los romanos, Pablo dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman,
Es decir, de los que ha llamado de acuerdo a su propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todos ayuda bien a los que aman a Dios. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, a la imagen de su Hijo. Entonces, todo lo que me acontece en mi vida, ¿Dios lo usa con un propósito? Sí, siempre hay un propósito, y ese propósito es que Cristo sea formado en nosotros. Cuando le dice a los efesios, a los filipenses, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que cualquier dificultad Dios la va a usar para que Cristo sea formado en nosotros. Y usted puede decir, la pérdida de un familiar puede ayudarme a bien. En el momento usted puede sentir tristeza, puede sentir dolor. Es normal en la vida del creyente. Pero aún eso, Dios está obrando en nuestra vida para que Cristo sea formado en nosotros. Cualquier circunstancia adversa o aún positiva, Dios la usa para fortalecernos, para parecernos más a Cristo. No apagues el espíritu, dice el versículo 19. La iglesia primitiva, en la iglesia primitiva se manifestaban todos los dones. El don de lenguas, el don de milagros, todos los dones de sanidades, el de profecía. Y los creyentes se habían entusiasmado por los mejores dones, de tal manera que Pablo corrige esa situación dentro de los corintios, porque todos querían los mejores dones, todos querían hablar en lenguas, todos querían tener el don de milagros. Pero Pablo les decía, oye, ¿no es mejor el de la profecía? A veces, bueno, mejor no lo digo. Los dones los reparte el Espíritu Santo. Él es el que reparte. Nosotros no repartimos ningún don, sino que es el Espíritu. Dice, Él reparte como Él quiere. De tal manera que dice, no apagues al Espíritu Santo. Tiene que haber orden dentro de la iglesia, claro que tiene que haber orden. Porque no, lo que pasaba con los corintios, todos hablaban en lenguas y se hizo un desorden en la iglesia. De tal manera que dice, si viene un incrédulo y entra, ¿no van a decir que ustedes están locos? Siempre hay un orden dentro de la iglesia. Y cuando dice no apagues el Espíritu, es dejar que el Espíritu obre en la iglesia, dejar que el Espíritu obre en nuestra vida, de tal manera que sea para edificación, porque ese es el propósito, edificar, consolar y exhortar. Versículo 20, no menosprecies la profecía. El don de la profecía en la iglesia primitiva era de mucha importancia. Ellos no tienen la revelación que nosotros tenemos el día de hoy, que es toda la escritura, o no tenían toda la escritura. Ellos tenían exclusivamente el Antiguo Testamento. Pero hoy usted y yo tenemos la revelación, la palabra profética más segura, la palabra de Dios, que es inerrante, no falla, es perfecta, no hay errores en ella. Nosotros tenemos la palabra, como dice Pedro. Además, contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Qué hermoso es entender que Dios sigue hablando a través de su palabra, que Dios sigue hablando a través de la escritura. Si usted dice, yo quiero que Dios me hable, lea la palabra, estudie la palabra, deje que Él hable a su corazón, a su vida. Y lo dice, examinémoslo todo, retengamos lo bueno. Siempre
cualquier palabra, cualquier prédica, cualquier enseñanza, uno tiene que examinarlo. Claro, con entendimiento de la palabra, con conocimiento de la palabra, porque si no tenemos el conocimiento de la palabra, ¿cómo vamos a poder darnos cuenta de qué se está diciendo bien o qué se está diciendo mal? De que si lo que yo les digo realmente es verdad o no es verdad. Usted tiene que conocer la palabra, y ese es nuestro deseo, de predicar la palabra, de predicar el evangelio y no predicar nuestra idea. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Charles Spurgeon dice: vendrá un tiempo cuando en lugar de tener pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras. No se trata de entretener a la gente, se trata de predicar la palabra, de predicar el evangelio, de que la palabra haga efecto en el corazón de la persona que lo oye, porque el Espíritu es lo que produce, el Espíritu Santo es el que obra en el corazón. Simplemente nosotros hablamos la palabra, y el que obra en el corazón de la persona es el Espíritu Santo, obrando para salvación, para consolación, para exhortación también. Dice: absténganse de toda especie de mal, aun cuando parezca bueno, aun cuando parezca bueno, no debemos darnos permiso que nos lleven a caer en desobediencia. Hoy en día hay muchos programas, pero más que programas, promueven lo contrario a la palabra de Dios. Yo no digo que no vaya a ver películas, no. Hay películas muy buenas, muy bonitas. Pero hay películas que dices tú: híjola, esto no me va a traer edificación. Hoy a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Absténganse de todo mal. Dice el versículo, o terminamos con este versículo: que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Amén. Nuestro deseo es que Dios siga obrando en su corazón hasta que aparezca el príncipe de los pastores. Nuestro deseo es seguir compartiendo la palabra tal cual es la palabra, y que el Señor siga obrando en su corazón de tal manera que sigamos siendo mejores cristianos, de tal manera que sigamos siendo mejores esposos, mejores padres, mejores hijos. Hay muchas cosas que en nuestra vida tienen que ser cambiadas, y la palabra es lo que hace, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra. Y deseamos que Dios siga obrando y ver una vida como la vida de los tesalonicenses, una vida que su testimonio estaba siendo escuchado no solamente ahí, sino en Macedonia, en Troas y en todo Asia. El testimonio de ellos se escuchaba. Así el deseo de nuestro corazón es que el testimonio de ustedes como iglesia se oiga en todos lados, que sus vecinos, que sus compañeros de trabajo, que sus amigos, que su propia familia vean en nosotros cómo Cristo está obrando, cómo Cristo está manifestando su gracia en nosotros, porque se trata de su gracia, se trata de Él, se trata de su obra. Él dice, yo edificaré a mi iglesia, y Él va a edificar su iglesia, y Él va a hacer lo que tiene que hacer en el corazón de cada uno de nosotros, de tal manera que nosotros tenemos que ser entendidos de la palabra, entender qué parte es lo que nos hace falta y decir, Señor, estoy siendo débil en esto, estoy fallando en esto, fortalece mi vida en esta área. Claro, van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero Dios va a obrar de tal manera en nuestro corazón para
llevarnos a un escalón más en la vida cristiana y subiendo un escalón tras escalón, día con día, mes tras mes, año tras año, de tal manera que nuestra vida sea diferente a la vida que teníamos hace un mes, hace 6 meses, hace un año, sino que reflejamos a Cristo cada vez más en nuestras vidas. Esa es parte de la ética cristiana. Retener lo bueno, desecharlo malo. Así es que dejemos que el Señor obre en nuestro corazón, que el Señor siga obrando en nosotros. No somos perfectos. Si fuéramos perfectos ya estaríamos con Él, pero aguardamos su bendita venida. Y Él, mientras tanto, va a ir obrando en nosotros de tal manera que en este tiempo, el hoy, el ahora, nosotros somos luz de Cristo, reflejamos a Cristo, sabiendo que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados, que hemos sido santificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y el que comenzó la obra en nosotros la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Y quién comenzó? La comenzó Él en usted. Amén. Y lo comenzó en mí, y Él cada día va obrando de tal manera que reflejemos a Cristo.